Poderoso Dios, aquí volvemos otra vez. Tuvimos problemas técnicos ahí, pero nada, aquí estamos, ¿verdad? Para continuar aquí en el tema que nosotros estábamos haciendo, hablando de los 12, el misterio de los 12, los 12. El ministerio de los 12. Eso es así. Un ministerio. Bueno, si lo que no tuvieron aquí, tuvimos problemas técnicos, le dimos cancel a algo que no hubiéramos dado cancel y se fue del aire. Pero nada, me alegro que estén ahí conectados porque lo que va a venir aquí es un misterio para aquellos, especialmente los que les gustan, lo que es la parte de los números, los misterios de los números, ¿verdad, pastor? Amén. Y la Biblia habla mucho sobre los números y sabemos que hay personas que les gustan eso de los números y todo eso. Eso vamos a tocar eso esta noche para que, ¿verdad?, el pueblo pueda tener más sabiduría, más conocimiento de lo que dio en su misterio, todo lo que Él tiene, que no es solamente hacer milagros y señales, pero hay muchas maneras de que Dios habla. Y esto es una de las formas que Dios habla a través de los números. Amén. Pastor, pues continuamos ahí Bueno, lo primero que yo quiero hacer es la aclaración de cómo yo trabajo la palabra del Señor. Y yo siempre soy cristocéntrico, y además de eso me sujeto a lo que es la palabra del Señor. No hago siempre en mis clases de teología a mis estudiantes, los años que llevo enseñando, que son muchos años, siempre he dicho que ninguna opinión propia tiene fundamento si no está básicamente fundamentada por la palabra del Señor. O sea, lo que yo diga no tiene tanto valor si no es por la confirmación bíblica. Y para eso yo quiero primero leer la palabra del Señor en Segunda de Pedro, que esa es siempre mi manera de pensar. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 16 al 21 dice: porque no os hemos dado a conocer, este es el apóstol Pedro hablando, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Wow, se refiere a un rey. A un rey. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy actualmente las redes sociales, este milenio, ha traído una ola de muchos falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos de todo. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque se presta para más sensacionalismo y emociones que para realmente hablar de la palabra del Señor. Fíjense que luego el versículo 17, el primero que Pedro está enfatizando que no se enseña la palabra del Señor o el conocimiento de la venida y el poder de Dios por medio de historias y cuentos humanos. Y cuando dice fábula, la fábula tiene unos principios que, aunque puede tener una moraleja, también está basado en historias, cuentos y en mentiras. Luego dice el versículo 17: pues cuando Él recibió de Dios, Jesucristo recibió de Dios Padre la honra y la gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. O sea, la voz del Padre que decía: yo me complazco en este mi Hijo. Fíjate, pero ahora viene el versículo 18, lo que dice algo ahí interesante, porque este es el apóstol Pedro hablando, y nosotros, se refiere a los que estaban allí, que eran solamente 3. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo, Monte de la Transfiguración. O sea que no fue el día del bautismo, porque Pedro todavía no estaba caminando con el Señor, todavía no había comenzado el ministerio del Señor Jesucristo. Pero ahí también se oyó la voz de Jesucristo cuando ascendió de las aguas, fue bautizado. Cuando asciende de las aguas, sale de las aguas, se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado que tengo complacencia, mi alma se complace, mi corazón se complace, o yo me complazco en Él. O sea, mi gozo está en mi Hijo, porque está haciendo ¿qué? La voluntad del Padre. Amén. Exacto. Entonces luego ve Pedro esta transfiguración y escucha esa voz que nuevamente resalta la presencia de Jesucristo como el Hijo de Dios. Amén. Y luego dice: y nosotros, versículo 18, los que estábamos allí, oímos esta voz del cielo. O sea, que son testigos.
Ajá. Cuando estamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura. Fíjate que cuando dice la palabra profética, también se refiere al mismo Cristo Jesús. Yeah. Porque ¿qué fue lo que dijo Jesucristo sobre él? Yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Y ese camino, verdad y la vida, la verdad es la profecía sobre él mismo. Es la revelación de lo que era el propósito de Jesucristo aquí en la tierra. Y ese verbo, Juan capítulo 1, se hizo carne, verbo, la palabra profética de Dios, la palabra más segura, dice ahí, versículo 19, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Quiere decir que la palabra, como lo hemos leído otras veces, dice, lámpara es a mis pies tu palabra, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, refiriéndose al mismo Cristo Jesús, salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Dice ahí, o sea que esto no es para que yo solamente reciba esta revelación, sino también para que comparta esta revelación, porque esto es para alcanzar a todo aquel que está perdido. Porque nunca la profecía, vuelve y repite la palabra profecía, fue traída por voluntad humana. O sea que esto no es porque el hombre quiso, o porque Pedro quiso, o porque algunos de los profetas quisieron. No, esto es por voluntad de ¿quién? Dice, porque nunca esta profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, dice ahí, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando Pedro menciona esto, no se refiere a los libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ni tampoco las epístolas paulinas, ni las epístolas universales o las epístolas generales, ni tampoco revelación. El apóstol Pedro se refiere a todo lo que son, lo que es del Torá hasta Malaquías, porque esa es la escritura que ellos tenían en la mano. Pedro nunca sabía toda la profundidad de que se iba a seguir escribiendo sobre el conocimiento que ellos recibieron de parte de Dios. Pero aún Pedro, hablando de estas palabras, es como si estuviera citando la palabra del Señor Jesucristo cuando se le refirió a los fariseos y a los doctores de la ley, que dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas hallaréis ¿qué? La vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. De manera que Pedro se está refiriendo que desde el Génesis hasta Malaquías, lo que él conocía, pero para nosotros hasta el Apocalipsis, todo es una revelación profética enfocada aquí en una sola figura importantísima, en Cristo Jesús. Esa es la figura importante para todos nosotros, Cristo Jesús. Pero el tema fundamental de la Biblia, el tema de la Biblia es la redención del hombre por ese Salvador, Cristo Jesús, que fue divinamente escogido para redimir, pagar por el pecado del pueblo. Amén. Amen. Amen. Y esos son los disclosures, como le llaman, o las explicaciones que yo tengo que hacer, porque cuando yo hablo, yo quiero hablar a través de lo que dice la palabra del Señor. Exacto. No por opinión de humanos, no porque un teólogo dijo un montón de cosas, aquel dijo otras cosas, porque se dicen muchas cosas que no se pueden probar. Y yo sencillamente estoy citando palabra bíblica para referirnos a lo que es la palabra bíblica. Sí, pastor, y tú sabes que yo estaba escuchando, yo he escuchado gente que dicen que cómo puede ser eso inspirado de Dios, pero lo que hay muchas veces que hay gente que no entienden o no han sido educados suficiente a darse cuenta que estos hombres se están dejando llevar por la ley y se están dejando llevar por el Viejo Testamento para ellos poder entender, para que la gente pueda entender. Esta gente no tenían el Nuevo Testamento. No. Por eso que ellos están escribiendo esto. Y por eso que dice que está inspirado por el Espíritu Santo. Amén. ¿Entiendes? Hay un punto bien importantísimo aquí. Y lo vemos en el pasaje bíblico entre Jesucristo y un líder de los fariseos, Nicodemo, que Jesucristo le dice, el que no naciere del agua y del Espíritu. Fíjate, y entonces Nicodemo pregunta, ¿acaso el hombre puede nacer de nuevo? ¿Ves? Por eso es que Jesucristo le dice, si no naces del agua y del Espíritu. Pero antes de ese diálogo, Jesucristo hace, siendo maestro
maestro de maestros, hace un paréntesis y le dice a Nicodemo, eres tú maestro. Ajá. Yep. Y no sabes esto. O sea, se supone que si tú eres doctor de la ley y estudias esto y te dedicas a esto, sepas de lo que estás hablando. Eso es así. Y cuando yo te lo mencione, se supone que tú sepas lo que estamos hablando el mismo idioma. Pero fíjate que hay mucha gente que no son salvos porque no hablan el mismo idioma. Hay mucha gente que no conocen la Biblia porque no hablamos el mismo idioma. La podemos leer, la podemos tratar de entender, pero si no hay una revelación por el Espíritu Santo, si no hay iluminación, exacto, inspiración y revelación, no vamos a hablar el mismo idioma, no lo vas a entender. Eso es así. Eso así. Es nice que es bueno que tú estés tocando eso, porque el lunes, para aquellos que están siguiendo la página, está siguiendo este ministerio, se ve que yo estaba hablando de eso el lunes. Yo estaba hablando de eso el lunes. Tú estabas aquí, ¿verdad, Nerita? Y estaban hablando de eso mismo, que cuando tú comienzas a leer la escritura sin tener la relación con Dios, tú no lo vas a poder interpretar bien. Y por eso es que tú eres en la palabra. Porque todo el mundo quiere ser maestro. Pero el maestro no es una cosa que... Mira, el proceso de enseñanza, el proceso pedagógico, que es la pedagogía, se refiere al arte de enseñar, de educar. Es el arte de transferir un conocimiento hacia otra persona. Se le llama a la otra persona alumno o discípulo. Fíjate bien, ese talento y esa habilidad no la tiene todo el mundo. Entonces muchos se hacen maestros y dice la palabra que el que se hace maestro acarrea ¿qué? Maldición. Maldición. Entonces tienes que tener en cuenta de que no podemos darnos a la ligereza tampoco, igual que la gente que le gusta imponer manos, no te pongas a imponer manos, sí. Exacto, sí. Hay unas cosas que no es el deseo, hay muchos que quieren hacer las cosas bien, pero las hacen mal. No es la intención, es obedecer a Dios. Eso es así. Sí, es obedecer a Dios. Eso es así. Entonces, fíjate, y eso es lo que queremos analizar hoy, porque vamos a hablar del ministerio de los 12, que es un misterio. Ahora que se va a poner 12. Bueno, esto se va a poner mejor. Porque esto me gusta, estos misterios. ¿Ah? ¿Qué? Pero, entonces, me encanta esto de lo que vamos a hablar hoy, porque basado en algunos textos siempre mala interpretación crea falsas doctrinas, falsas bases bíblicas y malos mensajes o mensajes equivocados o erróneos. ¿Ven? Yo creo fielmente que la palabra del Señor sencillamente es su propio intérprete. ¿Ven? Que nosotros lo que tenemos que es ver lo que nos dice la palabra del Señor. Eso es así. Y partiendo de esa perspectiva, vamos al libro de Hechos. De Hechos. Sí, los hermanos que están allá con nosotros busquen el capítulo 1 del libro de Hechos. Y vamos a leer algo interesantísimo aquí, que a veces lo pasamos por alto, muy rápido, ¿no? Y tiene que ver con el número 12, que es un misterio. Y tiene que ver con el número 12. Y dice así la palabra del Señor. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraba Pedro. Ahí estaba ¿quién? Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, así lo contamos. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Son 11. Son 11. Todos estos perseveraban como unánimes en oración y en ruego con las mujeres. No me dejen las mujeres fuera. No me dejen las mujeres fuera, que ya tienen su ministerio también. Eso es así, dilo, hay que decirlo eso bien duro, porque hay mucha gente que no cree en eso. Bueno, y si se quedan aquí pegados, los miércoles cuando yo venga, vamos a hablar sobre el ministerio donde las mujeres las han descalificado, sin embargo la Biblia no las descalifica. Amén. Y ahí yo tengo evidencia además para darle leña a esos pastores que están
en contra de los ministerios de las mujeres. Dios bendiga a las mujeres siervas de Dios. Las amamos, sigan adelante. No le haga caso al hombre, hágale caso a Cristo Jesús, que fue el que la llamó. Eso es así. Dice así el versículo 15. Y si le gusta lo que estamos hablando, pues mire, nos llama al 321-331-0795 o al número del hermano Luis Bonilla. Nos envió un mensaje de texto para saber si le gusta, si tiene alguna pregunta, si tiene algún comentario, y nosotros así saber cómo van las cosas y así poderlo ayudar. No puedo decirle que tenga toda la verdad, porque la verdad es Cristo Jesús. Sí, estoy lleno de la verdad que es Cristo Jesús. Amén. Pero el conocimiento de las preguntas que ustedes hacen tiene que venir a partir de la revelación de parte del Señor. Amén. Así que mi compromiso es buscar la sabiduría de parte de Dios para con ustedes. Dice entonces: y en aquellos días se levantó en medio de los hermanos Pedro. ¿Sí o no? Amén. Ok. Y dice ahí: varones hermanos, era necesario, versículo 16, que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Wow. Eso es palabra profética. Ajá. No voy a entrar mucho en eso, porque no quiero. A mí me encanta cuando viene un rema, después tengo que controlarme, porque si no me salgo del tema. Entonces me voy a otro tema que es parte de este tema. Por eso me gusta controlarme. Pero ahí tienen una asignación. Si a usted le gusta el conocimiento, dice ahí, vuelvo y repito. Escuche bien esto. El 16, ¿verdad? Dice ahí: varones hermanos, era necesario que se cumpliesen las escrituras. ¿Ven lo que dice el apóstol Pedro? Ajá. En que el Espíritu Santo habló antes por boca de ¿quién? De David. De David. David era rey, no era profeta, pero profetizó. Para que lo sepan. Hágalo ahí. Hay que buscarlo, ¿verdad? Entonces luego dice: ¿acerca de quién? De Judas, el Iscariote, que fue guía de los que prendieron ¿a quién? A Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Ve la palabra ahí que dice ministerio? Amén. ¿Ve? Y estamos hablando del ministerio. Parte en este ministerio, se refiere al ministerio de los 12. El ministerio de los 12. Y luego dice: este pues, con el salario de su iniquidad, de su pecado, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, Judas Iscariote, se reventó por la mitad. Escuche esto, wow. Todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: se ha hecho desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. Ahora es que vamos a entrar. Tome otro su oficio. ¿A qué se refiere el oficio de el apostolado? Voy a entrar en esos detallitos ahora. Es necesario, pues, dice el apóstol Pedro. Vean la directiva del apóstol Pedro. Dios te bendiga, varón. La directiva del apóstol Pedro, tomando la dirección, la autoridad. Es necesario, pues, que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, amén, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho ¿qué? Testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11, de manera que Matías fue el que reemplazó a Judas Iscariote en el número 12. ¿Hasta ahí estamos bien? Amén. Eso es así. Pero la cosa es, anyway, yo sé que tú vas a tocar ese punto. Sí. Anyway. Vamos a volver. Estoy presentando porque vamos a hablar de los 12. Ok. Aquí vamos al 12 ahora. Ok. ¿Están listos?
Amado hermano, fíjense que tenemos que entender algo. El número 12 no es un amuleto, no es un amuleto. El problema de la gente que hacen amuletos, juegan la lotería, ponen el número 12, el número 7 porque es el número perfecto, ponen el número así, Sí, por eso están los supersticiosos también. A ver si se pegan en la loto porque son los números de la Biblia, esto, bueno, cada cual con lo suyo. Pero yo lo que quiero decir esto, que hay muchos símbolos, pero los símbolos no son para que los adores, sino para que los tengas como ejemplo. ¿Me sigo explicando? Dale. Ok, déjame seguirme explicando. Adán era un símbolo de lo que iba a ser ¿quién? Eso. Jesucristo. Ajá. ¿Sí o no? Ya. Abel fue un símbolo de lo que iba a ser ¿qué? Jesucristo. Pero dice la palabra que la sangre de Abel no habló mejor que la de Jesucristo. Porque aunque Abel murió siendo una víctima y agradó a Dios, aún así era hijo del pecado. ¿Sí o no? Ya. Entonces tenemos otro símbolo. Moisés fue un símbolo. Noé fue un símbolo. ¿Sí o no? Y tenemos también a José, que fue un símbolo. Gloria a Jesús. ¿Sí o no? ¿Cuántos más símbolos hay por ahí que ustedes puedan mencionar? Noé fue un símbolo. Noé fue un símbolo. Ya. José, Gloria a José. Ya. José. José fue un símbolo también. Jonás. Gloria a Jesús. Jonás. Que el mismo Jesucristo es el único de los profetas que Jesucristo hace referencia en comparación con lo que él iba a hacer la resurrección. Y Job también. Job era un símbolo. O sea, todos ellos eran símbolos, pero no era para que los adoraran. El único que no era un símbolo era el original. ¿Ves? El original es Cristo Jesús. Por eso aún el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí. Pablo dice que él era una imitación. Y los demás, todos nosotros somos imitaciones de Pablo. Como lo queremos ser de Cristo. Porque, ¿por qué nos llamamos cristianos? ¿Cuál es el propósito de llamarse cristiano? Gloria a Jesús. Porque seguían a Cristo. Porque queremos ser imitadores Exacto. de Cristo. Porque queremos practicar lo que Cristo practicaba. ¿Sí o no? Gloria a Y Jesús. por eso es que nos llamamos cristianos. Pero una persona que se llama cristiano, pero no sigue el camino de Cristo Jesús, no debería llamarse cristiano. Ya, hay mucha gente que se dicen cristianos, pero no viven como cristianos. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Son idólatras, Idólatras. son apóstatas, Son hipócritas. son maldicientes, se pasan maldiciendo. Exacto. ¿Sí o no? Son adúlteros, son fornicarios y se llaman cristianos. No deberían llamarse cristianos. Porque decir cristiano es que tú estás representando a Cristo. Entonces tú no deberías usar ese nombre si no estás representando a Cristo. Pero como vuelvo al tema, símbolos, todos fueron símbolos, pero en realidad, la realidad, el original fue el Verbo, el Hijo Eterno de Dios. Entonces se establecen símbolos para establecer un orden. ¿Cómo es la palabra? Orden. Porque a Dios le gusta todo un orden y le gusta que el hombre entienda lo que es el orden divino. Entonces la palabra habla del número 12, la que estábamos leyendo, Hechos capítulo 1, habla del número 12. Y el 12 tiene dos significados principales. Tú lo tienes ahí contigo, ¿verdad? Ya. ¿Cuál es el significado primordial? La A, que representa la autoridad del gobierno. Representa autoridad y gobierno. Gloria a ¿Verdad? Jesús. Ese número 12. El número 12 representa una autoridad y gobierno. ¿Qué más? ¿Y el B qué representa? ¿Qué dice ahí? La consumación y O perfección. La perfección. Exacto. Estos son Gloria a Jesús. perspectivas mías. Porque cuando yo veo el número 12, ¿qué es lo que me dice a mí el 12 de lo que yo veo en la Biblia? El 12 me habla a mí de que hay un orden, ¿sí o no? Que hay un gobierno, que hay una autoridad. Y ese orden, gobierno y autoridad se refleja a través de lo que se estableció tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que lo vamos a ver más adelante. Pero también el número 12 para mí es como la consumación o la perfección o el momento de un cambio. Fíjate, Gloria a Jesús. para mí el 12 también implica el momento de un cambio. Y estamos hablando sobre el ministerio de los 12 y el misterio del 12. Amén. Entonces, la autoridad de gobernante. Fíjate que Jacob tuvo ¿cuántos hijos?
12. 12 hijos varones, ¿sí o no? 12. Gloria a Jesús. ¿Ok? Y Jacob lo tenía ¿para qué? Para que gobernaran, ¿sí o no? Ellos estaban representando a Jacob como patriarca y velando sobre todas las pertenencias de Jacob, ¿cierto? Estos 12 se convierten en que, igual que Jacob, que Gloria a se Jesús. convierte en una nación, los 12 se convierten en qué? En tribus, En tribus. Yep. ¿cierto? Gloria a Jesús. Fíjate que cada uno de ellos se establece y se escoge y tiene un propósito bíblico fundamental para establecer un orden, porque esas tribus van a tener que familia. Wow. Y entonces cada uno de ellos iba a ser responsable, ¿ok? Ajá. De cuando fuera necesario buscar ayuda en lo que fuere, ellos tenían que dar la respuesta por esa familia que ellos representaban. Fíjate que cuando era situación sacerdotal, Leví era el que tenía que responder por la situación sacerdotal. Yeah. Si el pueblo estaba descarriado, si estaba perdido, que lo leemos así la palabra del Señor, ¿sí o no? Gloria a Jesús. A la Amén. muerte, dice la palabra del Señor que a la muerte de Josué, ¿cómo andaba el pueblo? Desenfrenado. Yeah. No, loco. Yeah. Cada cual hacía, Desordenado, ya. cada cual hacía lo que Lo que ellos querían. le daba la gana. Exacto. Porque no había un líder. ¿Y qué se supone que estuvieran haciendo los sacerdotes? Poniendo orden. Ponerle un orden, especialmente un orden espiritual. Porque no estamos hablando de religión. Fíjate que yo no estoy hablando de religión. Porque Dios no es religión. No. No. Cuando hablamos de la deidad, de la omnipotencia y omnisciencia de Dios, no estamos hablando de religión. Estamos hablando de una realidad, Amén. que es un modo de vida que se tiene que practicar. O sea, yo no puedo decir que es una religión. Religión se crea cuando el hombre establece unos estatutos y unos parámetros y un tipo de doctrina y unas cosas para tener un control de una masa. Entonces se crea lo que es una religión. Y esa religión comienza a separar diferentes grupos. Porque fíjate que por una creencia que establece un hombre, por una mala interpretación bíblica, crea una religión que se parece, pero son diferentes. Yeah. Hay religiones tan y tan parecidas, pero son contrarias. Es más, te digo una cosa. Wow. ¿De dónde viene la palabra anticristo? Suéltalo. Que la palabra Suéltalo. anticristo Gloria a viene de Jesús. alguien que se parece, se asemeja a Cristo, pero no es el Cristo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por eso se establecieron estos números patriarcales que eran lo que representaban lo que es autoridad, gobierno. ¿Verdad? Y estamos hablando sobre la autoridad y gobierno. Gloria a Jesús. Salomón establece 12 ¿qué? Tribu. Administradores. Administración. Salomón establece 12 administradores. Un hombre con tanta riqueza. Yep. ¿Tú te crees que él solo podía administrar todo eso? El hombre que pudo consolidar Gloria a Cristo a Jesús. todas las naciones de ese tiempo, después de la muerte de su padre David, ponerla bajo su orden, en tributos, que pagaban y todo lo demás. Él solo no podía hacer todo eso. No, tacho. Gloria a Jesús. Tenía que tener sabios con él. Exacto. Un sabio busca sabio. Yo no sé cómo hay gente que busca un hombre de oración que se mete con un frío. Sí, como que no mezcla. Eso como que no. Usted ha tenido esa experiencia. Claro. Que se han ido a orar con alguien que no ora. Que no ora, Dios mío. Uno que no lee la palabra y que quiere conocer la palabra, pero no la lee, no la estudia. No. Uno tiene que saber y que hay gente que son así, eso es, que vienen con una apariencia de que son hombres y mujeres de oraciones y son los primeros que quedan dormidos. Gloria a Jesús. Santo. Mira entonces, ¿qué es lo que viene después en el número 12? En el principio de gobierno. ¿Quiénes son? ¿Los 12 qué? Apóstoles de Jesús. Amén. Yep. Pero algo interesante es que Jesucristo nunca le llamó apóstoles. Ujú. Ay, qué cosa más terrible. Él los llamó discípulos. Discípulos. Él no los llamó apóstoles, eso es así. Es más, Wow. y hay algo más interesante, que realmente como le llamó siervo. Yeah. Nadie quiere ser siervo ahora. Ahora todo el mundo quiere ser apóstol, profeta, evangelista, aunque no hagan el trabajo. Ajá, eso es así. Aunque sean como fuentes rotas que no dan agua, Wow. pero quieren el título. No, y ahora es fácil coger un título por internet.
coges un título por internet y después parecen como algo que está detrás de vitrina porque no hace su función. Pero fíjate que el nombre de apóstol Jesucristo nunca se lo dijo a ellos. Eso viene luego de la muerte de Jesucristo. Y el que llama apóstol es Lucas, que escribe y le llamó apóstoles Lucas. Ven, tampoco Jesucristo ni Dios llaman a los que se convirtieron cristianos. No. La gente le llamó cristianos porque eran seguidores de Cristo. Lo que realmente nosotros somos no es cristianos, somos hijos de Dios. Ajá. Amén. Yo soy hijo de Dios. Y ahí entonces yo tengo herencia. Gloria a Jesús. Porque hay muchos cristianos que no tienen herencia. Eso es así. Eso es así. Seguimos entonces. Seguimos Y ahí. fíjate, estamos hablando del gobierno, ¿sí o no? Estamos hablando de la autoridad. Y entonces en el libro de Apocalipsis, ¿qué tenemos que hay que? Habla de las 12 piedras fundamentales para la Nueva Jerusalén. Bueno, las 12 piedras. Exacto. O sea, son 7 Gloria a piedras Jesús. angulares. O sea, son fundamentos, son los que de donde se va a mantener el edificio. Eso es así. Yep. Esa es la parte de lo que sería gobierno. Ahora, ¿cómo yo veo lo que sería entonces consumación? La palabra consumado es hecho está. Hecho está. ¿Verdad? Ok. Hecho está. Gloria a Jesús. Ese es el momento de la perfección. Cuando Jesucristo dijo consumado es, quiere decir, llegó el momento mío de demostrar la perfección. Bueno, no sé si ustedes dijeron, quiero hacer un paréntesis, pero estamos, porque me acaban de escribir en un inbox este segmento titulado Descodificando los misterios del reino. Y cabe decir, pastor, ¿verdad? Que hablando de esos misterios del número 12, comenzamos con el número 12, lo que significa, donde lo podemos ver en la Biblia a través de todos los paisajes bíblicos y los misterios de lo que se encerraba detrás de ese número 12. Lógico está. Quería decir, pastor, que hay gente que estabas hablando la doctrina, hermano. Hay gente que cree en una cosa y porque como eso fue lo que le enseñaron, eso fue lo que ellos aprendieron, ellos piensan que cuando van a otro lugar, ellos piensan que eso es erróneo porque fue lo que le enseñaron, lo doctrinaron y quieren hacer de eso, ya pastor, una doctrina. Todo para ellos es una doctrina y lo enseñan como si fuera una ley. Entonces cuando tú vas a otro lugar o tú te encuentras con otro tipo de personas, la gente choca porque eso fue lo que ellos aprendieron. Y lógico está, para eso está esta clase y está este segmento, para aprender más a profundidad de lo que la Biblia encierra como misterio, ¿sí me entiendes? Y el pastor aquí, el maestro, el teólogo Rafael Cruz, está acá con nosotros porque me escribieron si había empezado, sí, el segmento Conociendo los Misterios de Dios. Amén, Ángel, pero saluda ahí porque ahí están mandando saludos. Sí, ahí está Iri, está Ruth, está Zulia Angeli conectada, mi hija Kiara Ramírez está conectada, evangelista Pedro Juan Méndez está conectado, Reinaldo Velázquez, saludo a todos los que Ahí no está, podemos ahí ver. está Kiara también. Kiara, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Luis, el hijo de la hermana Iri Vega, que está ahí. Sí, también está Julio Pérez, está Pusura Tonka, una amiga Pusura está conectada. Te bendiga Pusura, gloria para siempre. Descodificando con el maestro Rafael Cruz. Mira, varón, tú acabas de mencionar algo interesante. Y yo quiero usar como ejemplo la transportación. Amén. De la primera transportación creada por el hombre fueron los barcos. La transportación marítima fue de la primera, si no fue la primera que se creó. Porque antes de las ruedas ya habían barcos, botes, lanchas, canoas, yola, como le quieran llamar. Ajá. Cualquier cosa que flotara, se movía, eso es una transportación. Exacto. Ahora, Jesús. porque yo aprendí que esa era una buena transportación, yo no me voy a quedar con esa. Porque entonces después aparecer una bicicleta. ¿Sí o no? Gloria a Sí, Jesús. estoy hablando de la transportación hecha por hombres, porque no voy a hablar de la transportación creada por Dios, que son los animales. Eso se sabe, ese ha existido. Ajá. Pero estoy hablando del barco, la Sí, carreta, la ¿y el bicicleta. barco por qué se llama barco? Debe de llamarse Noé. Porque él fue el primero a hacer el primer barco. Pues mira, entonces de ahí, si yo me quedo, o está diciendo que hay gente que no le gusta moverse de donde están, el conocimiento, eso se llama entonces temor a crecer. ¿Sabes por qué pasa, pastor? Porque lo que tú enseñas en la iglesia del Shaddai, que nosotros sabemos que estamos ahí, es palabra con profundidad, un buen maná, cuando tú comes un buen pasto. Por eso es que ese Salmo 23 que habla que Jehová es mi pastor y no me faltará en lugares delicados, no hay un pasto bueno
aguas Exacto. de reposo, un lugar donde tú puedas descansar y comer bien. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vas a otro lugar, hay gente que cree en otro fundamento, en otra cosa, de que es el mismo Dios, pero como ellos le enseñaron esa doctrina, hay doctrinas que chocan. Exacto. Todo es por doctrina, porque se enseña y se aplica como una doctrina. Mañana sale un loco diciendo que el arcoíris no fue fundado por Dios, o whatever, no fue Dios que lo creó, y ahí se crean una doctrina y en eso creen. Yeah. Eso es lo que está pasando con la iglesia y la confusión que hay, que para eso estamos aquí. Pero lo peor de todo eso es cuando Wow. el hombre es intérprete de la Biblia en su propia opinión. En su propia opinión. Yep. Cuando uno tiene que tener cuidado de lo que es la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es santa. Dios Exacto. mío. Es santa. Pues, Entonces, si yo digo algo que sea de mi opinión, que no esté corroborado o avalado o confirmado por la palabra del Señor, entonces sería sencillamente una opinión mía. Exacto. Que puede No. ser válida. Pero no puedo hacer la doctrina, pastor. No, No. si no, ahí entonces es el problema. Porque eso lo están enseñando. Entonces la gente crece con ese fundamento y para ellos lo que ellos ven en otro lado está mal. ¿Sí me entiendes? Y piensan que uno está mal. Pero es lo que le enseñaron, porque tú aprendes lo que ves y lo que oyes. Por Y eso, así. por eso que el mismo apóstol Pablo le dijo a ese pueblo, le escribió, le dijo que con el renovado de la mente, del entendimiento, Claro, para poder entender lo que Dios está manifestando, lo que está enseñando. Y eso es el problema más grande, que cuando las personas son mal educados, entonces pues crean una doctrina en eso. Wow. ¿Entiendes? Mira, y volviendo a lo de los 12, cuando hablamos de lo que es el segundo punto, la consumación, perfección o el cambio, tenemos el cambio de todo. Cuando Jesucristo abrió por primera vez su boca públicamente y se grabó. ¿Dónde estaba él? En el templo. Gloria a Jesús. Ahí entonces viene siendo el número 12, 12 años. que era la de Jesucristo. Yeah. Ahí que viene lo que es la consumación. Aquí se acabó, espérate. La ley la van a conocer, pero yo voy a presentar la gracia. Y desde los 12 años comienza a hablar de la gracia. Y mira cómo se refiere a María, su madre. Gloria a Jesús. ¿Dónde estaba? En los negocios de mi padre. Mujer. Ajá. Con 12 años. Entonces, tú me vas a decir a mí, mira qué cosa terrible. El profeta habló de lo que iban a hacer los jóvenes y los niños y los ancianos, que van a profetizar, tendrán visiones, que van a soñar. Pero en las iglesias, a lo menos atención que se le da son a los jóvenes, a los niños y a los ancianos. Yeah. Eso es así. Pero ahí se profetizó que ellos iban a tomar una acción importantísima sobre la palabra profética. Fíjate, a los 12 años siendo Jesucristo un pleno adolescente, comienza a dar unas lecciones, unas cátedras de enseñanza en el templo a los maestros. Fíjese que puso fin a la hemorragia que tenía una mujer de 12 años. El número 12. Yeah. Fíjate que Wow. el 12 implica también que consumación, liberación, cambios. O sea que para la mujer, ese año número 12 de su problema de salud se encuentra con Jesucristo. Y aquí dijo Jesucristo, llegó el 12. Vamos a crear cambio. Cambio. Wow. Ahora, ¿dónde vemos en la Biblia sobre el número 12? Fíjate, dice ahí que aparece ¿cuántas veces? 187 veces en la Biblia. El número 12. Wow. ¿Sí? Ahora bien, quiero mencionar solamente 12 casos donde está el número 12. Y yo quiero que ustedes dos se los repartan ahí. Uno lee uno y el otro lee el otro. Venga. Bueno, los 12 casos en los que se utiliza el número 12 en la escritura se encuentra en Jacob, que tuvo 12 hijos. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín. Estos 12 hijos se convirtieron en las 12 tribus de Israel. El otro lo podemos ver en Moisés, cuando envió los 12 espías. 12. 12 espías que se encuentran en Números capítulo 13. Fue cuando Moisés envió a los 12 espías a averiguar, a recorrer la tierra que fluía leche y miel. Exacto. Gloria es para siempre. Sigo con el otro pastor. Sí, Elías. Elías construyó un altar, dice la Biblia, de 12 piedras
cuando hizo descender fuego del cielo, se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18. 18. Exacto. Primero de Reyes, capítulo 18. Pero en la Biblia también dice que hay 12 profetas conocidos Como los menores. como menores. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cuáles son ellos? Ellos son Osea, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Jael, Zacarías y Malaquías. Me dicen menores, no era que eran menores de edad. Ni que fueran pequeños, sino que el proceso de escritura o el tamaño de redacción fue más limitado que las escrituras de los profetas como Zacarías, Isaías, Jeremías, que escribieron bastantes capítulos, bastantes unidades de la palabra del Señor en la palabra profética, pero no dejan de ser tan poderosos como, como cualquiera de los profetas mayores, a los que se le conocen como los mayores. ¿Qué más? Dios especificó que se colocaran 12 tortas de pan sin levadura cada semana en el templo. Eso es Levítico 24. Sí. 12. ¿Ok? Eso es simbólico. ¿Ok? En Crónicas 24 se especifican cuántas. 24 divisiones sacerdotales. Gloria a Jesús. Y 24 son 12 y 12. Exacto. Divisiones sacerdotales. Ok, sigue. ¿Qué más? Las primeras palabras de Jesús se registran a los 12 años cuando María y José lo encontraron en la casa de su padre. ¿Quiénes estaban perdidos? Los padres estaban perdidos. Jesús estaba en un lugar salvo. Si yo me pierdo, se supone que me busquen primero ¿dónde? En la iglesia. Exacto. Como en la iglesia. Así que si usted se cree que estamos perdidos, no, estamos en la iglesia. Gracias, Jesús. Ok, entonces, ¿qué tenemos después? Jesús tenía 12 discípulos. Ajá, los 12 discípulos. Ajá. Matías reemplazó a Judas en Hechos 1, lo que quizás demuestra la importancia del 12. Y ahí es que vamos a volver. Vamos a volver ahí porque ahí es que se va a formar el meollo del asunto. Lo bueno. Alguien dice que le diga al pastor que te recuerde, no que lo recuerde, dice que Josué cuando pasó el Jordán dice que también puso 12 piedras. Sí, las 12 piedras. Gracias por el comentario, Rivera Vélez. Amén, amén. No, ¿cuánto fue que leímos? Mire, hay 12 veces 187. Yo estoy sacando son solamente 187 algunos de ellos. Sí, amén. Gracias por la colaboración. Me gusta eso. Yeah. Que se están metiendo en el escudriñar. Eso es de Dios. Dios te bendiga, hermano Héctor. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, 12 canastas se llenaron de panes que sobraron, ¿verdad? Wow. Luego Pedro le cortó la oreja al soldado. ¿Y qué dice Jesucristo? Jesucristo lo reprendió diciendo que tenía el poder de llamar a cuántas legiones. 12 legiones. Mateo 26:53. La Nueva Jerusalén tiene ¿cuántas puertas? 12 puertas. 12 puertas. ¿Y cuántos cimientos? 12 cimientos. El árbol de la vida. Ahora, si ustedes me permiten, pues estamos hablando de misterio. Eso Sí, y también quería que conteste esta pregunta porque me escribieron ahí que hables por qué Dios, cómo esto de los 12, cómo tú llegas a la conclusión de los 12, por qué significa, por qué Dios se maneja por los números. Wow, tremenda pregunta. Fíjate que no es que Dios se maneje por los números. Óyelo, González. No es que Dios necesariamente se maneje por los números, es que nosotros necesitamos números. ¿Cómo? Explica eso ahí, se metió Dios aquí. El orden no es para Dios. El orden es para el hombre. El orden es para el hombre, que es el santo. Dios. Mira, dice la palabra del Señor, que cuando el Señor llegó a la tierra, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada. ¿Y qué? Y vacía. Gloria a Jesús. Entonces, el que establece un número es Dios. Cuando comienza con el 1, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, está estableciendo que un orden. Porque el hombre no tiene orden. Entonces, cuando establece el número 12 y los demás números, es para que el hombre tenga una secuencia, un orden, para que sepa que a Dios le gustan las cosas disciplinadas. Wow, Exacto. qué locura. Es que es así. Yeah. El día dice, tiene 24 horas. Porque nosotros sabemos que tiene 24 horas, porque Dios dio el sol. Y le dice, ay. Pero ponte a pensar, el sol no tiene número. El sol no tiene número. Pero es el que establece las horas. El tiempo. Claro. Porque ¿para quién necesita el tiempo? Nosotros. Fíjate esto, mira qué interesante está esto. Wow. Es para que tú sepas lo que tienes que hacer, trabajo.
El tiempo es para que tú sepas que tienes que dedicarte a hacer un trabajo. Yes. El tiempo es para que tú sepas que el día tiene tantas horas y tú puedes dedicarte al trabajo y después tienes que dedicarte al Señor. Cuando tú llegas a viejo, los viejos no saben. A la persona mayor no le importa el tiempo. Se acuestan a la hora que quieren. Exacto. Se levantan a la hora que quieren. Pero es porque ellos tienen 12 horas de día y tienen 12 horas de noche. Son 12 y 12. Ellos hacen lo que les da la gana, ¿verdad? Porque ya no hay un orden para ellos que tenga que estar sujeto a un trabajo, o sea, el orden es para nuestra rutina. Y nosotros realmente vivimos con un reloj. Yo tengo un reloj que es, me levanto a las 5 para orar, ¿sí o no? Mira cómo funciona esto. Me levanto a las 5 a orar, ¿sí o no? Amén. A las 7 ya tengo que estar en la escuela, a mi trabajo. Y ya del trabajo no puedo irme hasta las 3:40. Tengo un horario para almorzar, tengo un horario para dar las clases. Y ahí yo tengo que ya medir el tiempo, llegar temprano, a ver si me da tiempo a hacer comida y todo lo demás. Gloria a Jesús. ¿Sí o no? Porque después tengo la iglesia. Exacto. Y todo es un tiempo. Ahora mismo estamos aquí corriendo contra el tiempo. Porque mañana volvemos a lo mismo, a levantar a las 5 de la mañana. Pero mira qué cosa rara. Si Dios te quiere levantar, después que te acuestes hoy a las 10, a las 11 de la noche, si Dios te quiere levantar a las 2 de la mañana a orar. Ay, santo. ¿Quién tiene Suelta, tiempo? levántate. El tiempo no es para Dios, es para el hombre. Los números no son para Dios, es para el hombre. Para que el hombre no pueda tener una excusa. Porque por eso fíjate que dice 6 días trabajarás. Entonces te están contando los números para que tú no tengas una excusa. Y lo grande es que Dios, antes de darte una orden, Él da el ejemplo. Wow. A mí me encanta Dios. Exacto. Te da una orden, pero Él da el ejemplo. Porque Él descansó. Él descansó. El séptimo día, ¿sí o no? Trabajó 6 y descansó el séptimo. Jesucristo se bautizó. No tenía que bautizarse, sí, pero tenía que dar un ejemplo. Exacto. Ve que todo es por un orden. Entonces, el número 12, básicamente, como estamos diciendo, representa un orden. Un principio. Pero no es para que nosotros nos sujetemos al principio, sino que nos sujetemos al que creó el principio. ¿Me están siguiendo? Gloria a Jesús. Es sujetarse al que dio el principio. Fíjate que aún cuando el pueblo de Israel, los hebreos, judíos, celebran el Shabbat. El Shabbat no es a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde. El día de un judío no es a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde. No, es cuando se pone. El sol se pone, con el sol se pone. Exacto. Entonces, el horario es para el hombre. Wow. El número es para el hombre. Porque el tiempo es de Dios y Dios es dueño del tiempo. Por eso la palabra que hemos oído que dice, para Dios que un año es un día como 1000 años, 1000 años como un día. Un saludo al pastor Edwin Marcano que está conectado por ahí. Edwin Marcano está ahí conectado, saludos. Bendiciones, pastor. Bendiga, pastor Marcano. Ahora quiero llegar a este que dice aquí, el número 12, porque estamos hablando del número 12 y le vamos a meter un poquito de candela al capítulo 1 de Hechos. Pero mira lo que dice el capítulo 22. 22. Dice: el árbol de la vida dará 12 cosechas de fruto 12 veces al año. Wow, tremendo, ¿verdad? ¿Ves el número 12? Entonces yo voy a hacer una pausa para tirar un poquito de candela aquí. Amén, amén, gloria a Dios. Si se enciende el fuego, pues otra cosa. Se mete la gloria. Se queme el lugar. Ahora miren bien. Porque habla de los frutos, ¿verdad? 12 cosechas, 12 frutos. 12 veces al año. 12 veces al año. Sí, pero fíjate qué cosa. ¿A qué se refiere que es el año? Porque el año en la Tierra no es el mismo año en Saturno ni en Júpiter. Ni en Dios tampoco. Ni en Dios. Porque los años dependen de cuántas vueltas, a la vuelta que le da el Sol. Wow. A ese planeta. Esto está siendo aplicado solamente al sistema humano. A la Tierra. Exacto. Para que la gente entienda que se están conectando, están compartiendo y están hablando. Gloria a Jesús. Gracias por los comentarios. Esto es totalmente, lo que está trayendo el pastor es aplicable simplemente al sistema humano. Porque Dios no tiene ningún tipo de sistema. Dios no tiene tiempo. Gloria a Jesús. Dios es eterno. Entonces, todo esto es para que entonces esto se aplique a nosotros. Gloria a Jesús. Eso es así. Me gusta que los hermanos están poniendo textos ahí con los 12. Sí, eso es. Gracias, eso Rivera. es. Gracias, Rivera Vélez. Mira, voy a. Dios les bendiga, te les saludamos desde el Camino Church. Dios bendiga a tu iglesia, el Camino Church. Ese el pastor David y Febo. Rivera Vélez. Amén. Bendiciones. Pues miren, aquí dice, mira lo que dice ahí. Es que me voy a meter un poquito en esto. Amén. Mira esto.
En medio de la calle, capítulo 22, versículo 2, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Estás oyendo? Que produce 12 frutos, ¿sí? Dando cada mes, si estamos hablando de un mes de, un año de 12 meses. 12 meses. Que, pues volvemos a decirle, no sabemos de cuántos días eran cada mes. Eso es así. Porque les voy a decir, nosotros tenemos 12 meses, pero los 12 meses de nosotros no todos tienen los mismos días. Hay uno de 30, hay uno de 28, hay uno de 29, hay uno de 31. ¿En qué lugar estará esto ubicado? Porque esto es cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Ya esta tierra no es, el cielo nuevo y tierra nueva. Y este es el versículo 22, porque voy a ir al 21 más adelante. Dice ahí: y estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. 12. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Agárrate ahí. ¿Oíste eso último? Las hojas del árbol de la vida son para qué? La sanidad de las naciones. ¿De qué naciones? Ahora yo te pregunto, ¿de qué naciones? ¿Cuáles son las naciones que van a estar enfermas? Porque léete el capítulo 21, que es el anterior. El capítulo 21 dice: y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pues espérate, si no hay muerte, ¿qué es lo que produce la muerte? La enfermedad. Las enfermedades son lo que produce muerte. Y si ya nosotros seremos santificados, glorificados, este cuerpo no va a ser el mismo que cuando ya Dios levante la iglesia. Entonces, ahí te dejo con esa incógnita. Y esas hojas de sanidad, ¿para qué naciones serán? Ay, Dios santo. Yo se lo dejo. Eso es un rema que hay que... Eso sería para otro día. Dice que suelte ahí. Suelta. Amén. Miren, los dos ejemplos anteriores deberían hacernos reflexionar sobre el número 12. Entender que todos tenemos que tener un orden. Tenemos que tener un orden. Que a Dios no le gustan las cosas en desorden. De manera que vamos a usar ese número. Como referencia. Y vámonos ahora, si ustedes me lo permiten, los varones, las damas que están ahí escuchándonos, los jóvenes, los niños, todos ustedes, si lo permiten y quieren ir conmigo nuevamente al libro de Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Amén. Gloria a Jesús. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Ya se acabó? No, todavía falta. Ay, Dios mío. Gloria a Jesús. Ve que el tiempo es de nosotros, los números son para nosotros. Sí. Si a Dios no le importa eso. No. Dice, Hechos capítulo 1, versículo 21, ¿verdad? Estamos leyendo nuevamente el pasaje donde Judas se había ahorcado, ¿sí o no? Amén. Y voy a leer la última parte. Y dice, el versículo 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que nosotros fuimos recibidos. Fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea, necesitaban a alguien más. Y señalaron a dos candidatos. A José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. Wow. Tremendo candidato, ¿verdad? Y a Matías. De Matías no se dice cuál era el sobrenombre. Entregado a Dios. Yo no sé qué sería Matías, pero... Y orando dijeron: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio. ¿Cuál ministerio? De los 12. De los 12 discípulos. Amén. Que se convirtieron luego en 12 apóstoles. Y apostolado. ¿Y qué quiere decir apóstol? ¿Qué es enviado. Un enviado. Un enviado. Uno que lleva un mensaje. Eso es todo. Pero es que ahora se ve más bonito llamarse apóstol. Ay, señor, y no enviarse. Déjame cogerlo usado porque yo me voy a meter en lo que... Es un apóstol que significa enviado, pero no ha sido enviado. Pero el problema es que entonces... Eso va a ser otra lección, ¿verdad? Los 5 ministerios van a ser otra lección. Sí, claro. Para no entrar en ese tema de apóstol ahora.
¿Me lo prometes? Sí, sí, No, sí, no, sí. eso es otro Ya, tema, eso es después otro venimos. segmento. Porque yo quiero hablar de los segmento. 5 ministerios después. Pero mire cómo dice ahí: el ministerio y apostolado de que cayó quien Judas Iscariote por transgresión para irse a su propio lugar. Ok. Y echaron la suerte y la suerte cayó sobre Matías. Gloria a Jesús. ¿Cierto? Cierto. Si tú tienes un grupo en la iglesia de 40 personas, ¿cuáles son las probabilidades de que yo sea escogido? De 40 personas. 40. Mis probabilidades son 40. 40. Son 40 nombres. Yo tengo 40, ¿verdad? Ya. Si tú reduces eso entre dos personas, 50 y 50. Exacto. 50 de que fuera escogido José, 50 que hubiese sido escogido Matías. Wow. ¿Cómo? Dice ahí que echaron ¿qué? Suerte. ¿Cómo hicieron eso? ¿Con un papelito? No dice cómo lo hicieron. ¿Cómo hicieron? Con una paleta esa de paico que le pone el nombre y jala todo el paico a ver quién sale, el nombre de quién. José, esto, otro. O tirar una moneda. O tiraron la moneda, o preguntaron, ¿por quién tú votas? ¿Por quién tú votas? ¿Por quién tú votas? O pon tu nombre, pon el nombre de José o de Matías en un papel. ¿Sabes que eso lo hacen mucho, verdad? Ajá. Para las posiciones de la iglesia. Pon el nombre del hermano que tú quieres como presidente de los caballeros. Y ahí cualquiera pone a un loco que esté en adulterio, en fornicación, lo ponen de presidente de los caballeros. Y a veces ganan por la popularidad y la fama que tiene en la iglesia. Y a lo mejor es el Judas de la iglesia. Pero Eso es así. anyway, no me haga caso, siga haciendo lo que usted crea, ¿verdad? Pero anyway, lo que estoy diciendo con esto es que si hay dos candidatos, uno de los dos tiene que salir. Yo te hago la pregunta. Fíjate que no todo lo que hacían los apóstoles. Sí, pero hay un paréntesis porque eso de la suerte, de acuerdo, ¿verdad? A Proverbios 16:33, para que la gente entienda un poco más cómo ellos lo hacían. La Biblia lo habla como suerte, si lo buscamos en el original griego, pero Proverbios dice que la suerte se echaba en el regazo, pero quien escogía era Dios. Para cuando ellos tiraban la suerte, sino la Biblia dice Sí. que la suerte se echaba en el regazo. O sea, cuando salía, ellos atribuían que eso que se seleccionaba había sido porque Dios lo había escogido. Eso es así. Ok. ¿Está que no, pastor? Eso es tremendo. Pero ahora Eso la es brutal. pregunta, ahora es que viene la pregunta mía es, ¿quién escogió a Matías? Porque ahí dice que ellos votaron y echaron suerte. Ahora yo tengo un texto bíblico aquí que dice otra cosa. Zumba. Vamos a ver. Dale para. Vamos a ver. Vamos a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Yo no sé qué le pasó a Pedro aquí. Porque es el que mandaba, el que dirigía. Pero aún los apóstoles cometieron errores en muchas ocasiones. Incluso el apóstol Pedro fue corregido por Pablo por ciertas acciones que él tomó que no eran agradables para el ministerio apostólico. Pero anyway, vamos aquí, capítulo 6 del Evangelio según San Juan. ¿Quién lo tiene por ahí? ¿Alguien lo tiene? ¿Lo lee? ¿Lo tienes? Llegar. No, todavía no. ¿Quién lo da aquí? Juan capítulo 6, versículo 60. 70. Juan 6, 70. 70. ¿Cuánto tiempo que lo busquen un momentito ahí? Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ok, volvemos al número 12. Es que a mí me encanta la palabra de Dios. Fíjate que aquí Jesucristo está diciendo a los 12 discípulos: yo los escogí a vosotros, sabiendo que uno de ellos era diablo. Ajá. Fíjate que aún Judas Iscariote, siendo diablo, tenía un propósito. O sea, la gente se molesta con la cizaña, pero la cizaña tiene un propósito. Exacto. La gente se molesta con el diablo, pero el diablo tiene un propósito. Fíjate, si no hubiese persecución, si no hubiese tentación, si no hubiesen pruebas, si no hubiesen cizaña, nosotros no somos probados. Lo que nosotros tenemos que hacer no es enfocarnos en la persecución, ni en las pruebas, ni en las tribulaciones, ni en la tentación. No, enfócate en Cristo Jesús. Y cuando tú te enfocas en Cristo Jesús, todo lo demás es irrelevante. Ajá. Ahora bien, pero quiero enfocarme en esa palabra. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? No dice Pedro. Jesucristo le dice:
no os escogí yo a vosotros los 12, número 12. Ajá. Wow. O sea, a ustedes no fue que mi mamá, ni mi tío, ni José, ni el Sanedrín, ni el sacerdote, ni el sumo sacerdote. No, fui yo, Jesucristo, el que los llamó a ustedes por su nombre. Dijo, sígueme. Fíjate que para un ministerio, para un llamado, el que llama es Cristo, no es el hombre. Repítalo. El que llama es Cristo, no es el hombre. Pero discúlpenme, que ustedes son evangelistas. Y tal vez en los medios hay muchos evangelistas escuchando y otros hermanos que yo amo todos los ministerios y quiero estar claro con eso. Y apoyo los ministerios y también participo con los diferentes ministerios. Pero hay gente que se toman ciertos atributos cuando Dios no se los ha dado. Y he visto evangelistas que han llamado a gente dentro de la iglesia y le dicen, tú vas a ser pastor. Y ese hombre está en ese momento en adulterio y fornicación. Y dicen que Dios lo llamó para... ¿Cómo Dios va a llamar a ese hombre para pastoral cuando tiene un desorden, no paga la pensión alimenticia, tiene 3 hijos que no ha reconocido? ¿Cómo es esto? Y no solamente eso, aquí hay gente que le dicen que tienen un llamado pastoral o evangelístico o whatever, pero ni siquiera tienen ese amor por las almas. Ni amor, ni conocimiento, ni relación con Dios, ni nada. Pero yo no entiendo cómo es que están repartiendo tantos títulos en las iglesias. ¿Tú sabes por qué reparten títulos, varón? Para que no se le vayan de las iglesias. Gloria a Jesús. Porque si tú le das un título a una persona, le estás dando el sentido de pertenencia y de orden y de autoridad. No cabe duda que, pastor, hay gente que no cabe en el llamado. ¿Tú sabes qué pasó? Esto es rápido. Ajá. Fui con un muchacho para... Oscar, me lo llevé para allá, para la cerámica. Éramos chamacos, teníamos como 14, 15 años. Entonces lo llevé al parque para que jugara. Yo jugaba de los indios. Entonces lo llevé a jugar pelota. Escucha esto, pastor, que estamos hablando de cuando el llamado te queda grande. O cuando realmente no estás llamado para eso. Entonces cuando los llevo al parque de pelota, en la primera práctica, estábamos todos reunidos. Éramos como 12 o 13. 12. Seguimos hablando de 12. Y el creador le pregunta a él, mira, entonces, ¿qué posición tú juegas? Estamos hablando de pelota. Y él le dijo que él juega baloncesto. ¿Tú me crees eso, Mari? Le preguntó qué posición jugaba para poder ponerlo ahí. Y él dice, dijo que power jugaba forward. baloncesto, brother. Yo soy guard. Eso es increíble. Entonces, eso significa que como ese pastor, hay gente que los llaman a un llamado que no le corresponde. Y por eso es que tú ves que siempre están en struggle. Y eso debe de ser peligroso. Tomar la posición de Dios. ¿Quién llamó a Moisés? Dios. ¿Quién llamó a José? Dios. Fíjate que, ay Dios mío, fíjate, cuando uno se mete, la rebelión, recuerdan el pasaje bíblico, la rebelión de Coré, cuando Coré se levantó, pero tú eres levita, yo soy levita también. Exacto. Nosotros también somos de la tribu de Leví, sabemos de esto. Pero es que no es que tú sepas, es que tú no fuiste llamado. Sí, señor. ¿Tú me entiendes? Entonces uno tiene que tener cuidado de estar dando títulos y posiciones a la gente sin ser de parte de Dios. Miren lo que sucede aquí ahora. Jesús es el que dice, yo llamé a ustedes, los 12 los llamé yo. No fue el hombre, fui yo. Ahora después dice, sé que uno de vosotros es diablo. O sea que sabía. Va a estar terrible. No, pero literalmente, como maestro sabía que uno se iba a colgar. O sea, lo más terrible es que él sabía que Judas lo iba a traicionar, ya lo sabía, pero aún así Jesús no trató con indiferencia lo que para él en un futuro lo iba a llevar a ser trasladado a una gloria mayor. O sea, él sabía, él no puso ningún obstáculo, no puso ningún pero. ¿Qué cosa más brutal? Y la cosa es que él está entre ellos, entre los 12, y él se parece a uno de los 12. ¿Entiendes? Cuando él parecía de los 12 porque andaba con ellos, pero lo que estaba adentro era lo que le dijo a Samuel cuando Samuel fue a ungir a David. Y dice, tú ves lo que está afuera, pero yo veo lo que está adentro. Ay, santo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con las apariencias, porque las apariencias engañan. Entonces, santo. Dice Jesús, yo los llamé a ustedes, ¿sí o no? Ajá. Amén. Pero a Matías Dios no lo llamó. A José Dios no lo llamó. Quedaba la posición número 12. ¿Quién tenía que llamar a Matías? ¿O quién tenía que llamar a José? ¿O quién era el que tenía que llamar al otro? ¿Quién era el que tenía que llamar?
Dios. Exacto. Jesucristo. Vámonos entonces al libro de Hechos, capítulo 9. Hechos capítulo 9. Porque hay una posición que hay que llenarla. Hay un espacio vacío. Fíjate que nosotros descalificamos a las personas por su historial pasado. Wow. Wow. El hombre descalifica a otro hombre por la vida pasada. Dios no descalifica a nadie por la... Dios no descalificó a la mujer adúltera. No. Dios no descalificó a la mujer samaritana. Dios no descalificó a Zaqueo. Fíjate que Dios no descalificó a Mateo, que era publicano. Y ya tú sabes la historia que dice que los publicanos robaban y le quitaban, tomaban ventaja. De manera que si Dios no descalificó, ¿cómo somos nosotros descalificando? Wow. Dios te sacó de la cárcel, Dios te sacó de las drogas, Dios te sacó del alcohol. Sí, pero para evangelista tú no puedes, porque eso hay que tener una vida intachable. Para apóstol difícilmente. No, porque tú sabes, así que hace el hombre. Pero mira lo que sucede en capítulo 9. Específicamente vamos a entrar en el versículo 3. Hechos capítulo 9. 9. Hechos 9. Estamos ahí. Sí, léelo. Dale. Hechos capítulo 9, verso 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente... ¿De quién estamos hablando ahí? De Saulo. Saulo. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hasta ahí para tu sigo. Sigue. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora espérate. ¿Por qué me persigues? ¿Quién lo llamó a él? Léelo ahora. ¿Quién lo llamó a él? Sigo Una leyendo. voz. Saulo, porque él dice, él le dijo: ¿quién eres? Ahora. ¿Quién eres? Una voz lo llamó. ¿Sí o no? Una voz lo llamó. Él cae en tierra, pero Ay, no padre. sabe quién lo está llamando. ¿Sí o no? Sigue. ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Bueno, esto está brutal. Dura cosa. ¿Yo soy quién? Jesús. ¿Yo soy quién? Jesús. ¿Quién llamó a los 12? Jesús. ¿Y quién llamó a Saulo de Tarso? Jesús. Ya, descansa el caso ahí. Yo Ya. soy a quien tú persigues. Exacto. Digo, dura cosa te dar coces contra el aguijón. Ahora yo te hago una pregunta. Wow, Dios mío. Esto es Biblia. Eso es Biblia. Y yo quisiera predicar y todo eso. Si uno se deja llevar por esto, uno se mete a predicar en lugar de enseñar. Pero ese es el arte de uno mantenerse en un ministerio, porque yo no quiero predicar, yo lo que quiero es enseñar. Ahora, si de esta lección de hoy salen mensajes bíblicos, que me imagino que eso está, pues yo tengo ya No, aquí, yo sé que está la gente ahí tomando nota ahora. yo tengo un paquete. Di amén si están tomando nota. Ahora, Si pastor, están tomando nota. mira qué terrible, porque esto yo siempre he dicho como predicador que una revelación conecta con otra. No es más nada. Entonces, dar cosas contra el aguijón, lo que Jesús le estaba diciendo, de acuerdo a la expresión o al dato histórico que yo he buscado aquí, significa que Saulo en ese momento no quería rendirse por alguna razón u otra a un poder mayor. Mira eso. La expresión dar cosas contra el aguijón se utiliza para referirse a alguien que se niega a aceptar que ahora sobre él hay uno grande y mayor. Dios mío. ¿Quién es el aguijón? Por eso te estoy diciendo. El aguijón. Mira, te voy a decir algo interesante. Esa es la rebeldía del hombre, Wow. que Dios tiene que someterla. Santo. Porque desde pequeños los hijos se ponen bravos. Yo oí el testimonio de una muchacha esta tarde que me estaba diciendo que va a la escuela y dice que su hijo le presenta a los maestros y dice: tienes que tener en cuenta con el mayor, porque el mayor mío es bravo, el pequeño no. Wow. Y dice: el pequeño no, el pequeño tranquilo, y el que le está dando candela es el pequeño, Dios mío. y el pequeño es el que se protesta, el que pelea y todo lo demás. Eso es una rebeldía natural. Eso es dar cosas contra el aguijón. Cuando hay una autoridad, tú lo que tienes que hacer es someterte a la autoridad. Saulo, sométete. Exacto, o simplemente o que intenta resistir una fuerza que no se puede resistir. Que no la puedes resistir. Qué cosa más terrible. Saulo sabía, oye bien, porque Saulo tenía conocimiento. Saulo estaba en el Sanedrín, Saulo conocía la ley. Conocía. Entonces él sabía que había alguien. Por eso es que, como ustedes estaban hablando, haciendo un paréntesis, cuando llega Jesús, Nicodemo de noche dice: nosotros sabemos, mira esa expresión, que nosotros sabemos que nadie que no tenga a Dios no puede hacer las cosas que tú haces. Exacto. O sea, ellos sabían
que Jesús era el Hijo de Dios. Y hablaba con autoridad, decían ellos. Es una locura todo esto del evangelio. Entonces, ven acá. ¿Cuál es la mayor autoridad para llamar a alguien? La autoridad de Dios. De Dios, no ninguna, Dios. Y aquí dice claramente Jesús. Dios mío, yo soy Jesús. A quien tú persigues. Persigue. Tú estás haciendo las cosas equivocadas y yo te voy a enseñar a hacer las cosas correctas. Ay, santo. Fíjate que hay gente en la iglesia Ay, santo. que pelean con los pastores. Y los pastores lo que significa, representan es a Jesús. Porque ¿a quién estaba persiguiendo Pablo? No era a Dios. Porque él pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Pero persiguiendo a los profetas, a los apóstoles, a los evangelistas, a los cristianos, a quien estaba persiguiendo es a quién? A Jesús. Wow. Porque nosotros somos los portadores de la palabra de Dios. Oye. Ahora vuelvo. ¿Quién llamó a Saulo? Jesús lo llamó. No, no, mira, te estoy siguiendo la misma línea de pensamiento. Y aquí que este hombre tiene autoridad para aprender a todos los que se encuentran en el camino. Pero Jesús dice: ve porque en tu mente yo le voy a enseñar a Saulo lo que es padecer por mi nombre. O sea que Jesús, Dios, escogió a Saulo para enseñarle lo mismo que él estaba haciendo. Fíjate, Qué terrible. las dos palabras que había hablado sobre el número 12, la representación del 12. Número 1, autoridad, ¿sí o no? Wow. Gobierno y consumación. Ahora se hace claro y evidente que el ministerio de Dios con Jesucristo era para redención, no del pueblo de Israel, de todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo Jesús. que envió a su Hijo para redimir, pagar por el pecado del pueblo. Amén. Y el ejemplo, habíamos hablado de ejemplos. Gloria Uno de los a Jesús. ejemplos de la iglesia es Ruth. Y uno de los ejemplos de Jesucristo es vos. Que vos pagó la remisión por la maldición, que era una mujer que venía del pueblo de Moab, que era un pueblo maldito. Moabita. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando estamos hablando de eso, una mujer maldita, específicamente de Moab, que era contrario a Israel, y que esta mujer viniera a habitar en el pueblo de Dios, bajo las condiciones del pueblo de Dios, fíjate que asimila netamente la cultura de Dios, no una cultura judía, la cultura del cielo. Wow. Tu pueblo será mi pueblo, y ese pueblo no fue un pueblo de Abraham, fue el pueblo de Dios. Yo los escogí, dice el Señor, yo los escogí a vosotros entre todas las naciones del mundo Wow. para que fueran santos. O sea que ese pueblo no era de Abraham, ese pueblo era de Dios. Yep. Wow. Y entonces tiene que venir vos a representar a Jesucristo, que paga la remisión. La remisión es el pago, pagar para que Ruth dejara de ser maldita y entonces fuera conversa al pueblo de Israel, que viene siendo el pueblo de Dios. Ahí tenemos Mío, qué locura. Ahí tenemos entonces que el número 12 vuelve a restablecerse por la confirmación de Dios. Entonces hubiesen sido 13 apóstoles, pero eran 12 de acuerdo al llamado de Jesucristo. 12 de acuerdo al llamado de Jesucristo. Son otras palabras, Pablo fue el que fue llamado por Dios. Exacto. Por Jesús. Para la posición de apóstol. de Judas. De Judas, exacto. Ajá. Ahora bien, Dios mío. pero mira qué importante es esto. Yo te hago a ti la pregunta a cualquiera de ustedes, ¿verdad? Amén. Con relación a los gentiles, ¿cuál de los 11 apóstoles se enfocó en los gentiles? De los 11. De los 11. De los 11 ninguno. No. El que le trajo visión a los 11 sobre los gentiles fue Pablo. Yep. Pablo. O sea que si no hubiese venido Pablo, pero las características de Pablo es que era un hombre cosmopolita. O sea, un hombre que había viajado a Grecia, que conocía todas las Y provincias. sabía mucho también idiomas. Idiomas, negocio, cultura, política, religión. Tenía todas las características para moverse entre todos los mundos que él iba a estar visitando. Claro, Pablo aclara diciendo que cuando él se convirtió, dice que él no descendió a Jerusalén, sino que fue a Arabia. O sea, él se doctrinó en el desierto, y lo que aprendió lo aprendió de Dios. Por eso él está dejando claro, pastor, a los discípulos, a los demás apóstoles, que él no venía con ninguna fábula.
con ninguna expresión de mentira, sino que este hombre, rápido que se convirtió, dice que se escondió, sí, no, pastor, en el desierto. Sí, que se escondió por Ahí 3 estuvo años. sobre al margen de 3 años, Ajá. recibiendo dirección de Dios, de Jesús que se le reveló. Gloria a Él para siempre. Pero Aleluya. hoy en día hay uno que se convierte hoy y ya mañana quiere salir predicando. No, y el asunto de esto es tener una convicción. Porque ahora la gente, yo no sé si no ha entendido lo que es la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios y la libertad la tienen como libertinaje para continuar pecando constantemente. Se puede predicar el mejor mensaje de reconciliación en la iglesia, pero no pasan a reconciliarse. Y al otro día siguen practicando lo mismo. Siguen en concubinato, siguen en adulterio, siguen en fornicación, siguen viendo películas pornográficas, siguen viendo cosas que no agradan a Dios, siguen perdiendo el tiempo, no se congregan, no creen en nada. Siguen leyendo el horóscopo. Así es. Dios mío. Siguen practicando la vida del pasado. Sí, porque es así. Gloria a Jesús. Siguen practicando la vida pasada dentro de la iglesia. O sea que no se trata muchas veces no se trata del predicador, pastor. No. La gente se resiste a la verdad. Eso se llama. ¿Sabe? La verdad siempre confronta y siempre va a confrontar. Por eso es que la gente en medio de su crisis no reconoce su estado emocional o su estado espiritual. Le cuesta al hombre reconocer. Ese es el problema, que el hombre no reconoce su estado. ¿Sabe? Cuando realmente cuando nosotros reconocemos que necesitamos a Dios, entonces yo creo que esa es el primer antesala o la primera expresión de que tú estás recibiendo el cambio. ¿Sí o no, pastor? Amén. Mira lo que dice el hermano Rivera. Vele. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es el que no recoge conmigo, desparrama. Hay gente que en lugar de venir a hacer el bien, lo que hacen es venir a hacer daño. Mire, busque de Dios, reconcíliese, sométase, crezca en el evangelio, crezca en el conocimiento de la palabra. Ahora mismo, esto que estamos haciendo aquí no es para llevarnos la gloria del hombre. Miren, si aquí el que se tiene que llevar los likes es Cristo Jesús. Eso es. La gloria es para Cristo Jesús. A nosotros, a mí por lo menos no me interesa nada de fama. Yo sé que ellos saben cómo soy yo, que son los evangelistas de la iglesia, que lo menos que la gente piense que somos nosotros. No, aquí la gloria es de Cristo. Porque ¿de qué vale que nosotros nos llevemos la fama y el que sí hizo por nosotros no se lleve nada? No. Fíjense, si Dios no quiere saltar y glorificar, gloria a Dios, que lo haga Él, pero no que lo haga yo. Que Dios se glorifique en nuestras vidas y no que yo me glorifique. Porque si le quito eso a Dios, entonces pierdo la esencia de lo que es la bendición de Dios. De manera que esto no se hace para ir en contra de las creencias de ustedes ni debatir con sus creencias. Mire, esto es fácil. Si no les gusta lo que estamos diciendo, pues apaga y muévete, búscate otro canal. Gloria a Ahora, Jesús. si lo que estamos diciendo está causando curiosidad en tu mente, está chocando con la creencia que tú tenías, yo te voy a decir cómo funciona esto. Sal del odre viejo. Porque el odre viejo está roto, desgastado, y lo que se le está echando se está perdiendo. Consíguete un odre nuevo, y cuando tú te consigues el odre nuevo, puedes retener algo nuevo, que es el vino nuevo. Y queremos vino nuevo, que es la fragancia del Señor, que es la esencia del Señor, la inspiración, revelación, iluminación. No estamos para debatir. Fíjate que hace un tiempo atrás un ministro creó un pensamiento sobre el orden de los 12. Amén. Está bien. Pero el 12 no crea una autoridad. Tener un número no te da autoridad, porque la autoridad no, yo tengo una Biblia, tengo autoridad, no. La autoridad es conocida por el mundo de las tinieblas cuando tú estás vestido de luz. Wow. Las tinieblas te conocen cuando tú estás en la luz. Porque la luz, en las tinieblas no prevalecerán. Es que tiniebla es ausencia de luz. Exacto. Eso es lo terrible. Exacto. La tiniebla no existe, o sea, la oscuridad no existe, pastor. ¿Qué es oscuridad? ¿Ausencia de qué? luz? De luz. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú estás haciendo las cosas del Señor, debes de recibir la palabra como un ungüento, como un bálsamo. Y dices, wow, esto me está refrescando. Fíjate, yo no había pensado en esto. Y lo que hemos dado son textos bíblicos. Exacto. Yo lo que doy son textos bíblicos. Porque al final mi opinión nada vale. Pero si estamos agarrados de la palabra del Señor, vamos a entender cosas que no entendíamos antes. Y está bien renovar el entendimiento, como dijo nuestro hermano Luis el Evangelista. Renovar el entendimiento, el espíritu de nuestra mente. ¿Sí o no? Eso es así. Hay que crecer.
Y esperamos que estas charlas, porque ya estamos prácticamente terminando, estas charlas no sean para hacerle sentir mal, ni para atacar su fe. Al contrario, estamos fortaleciéndolo. Número uno. Gloria a Jesús. Si usted entiende que tiene un llamado y no ha sido confirmado el llamado, dele oración. Pero no salga de ese piso, de esas rodillas, hasta que usted no reciba confirmación de parte de Dios. Dios le va a confirmar, Dios le va a hablar, Dios le va a hacer sentir que usted es un hombre de Dios. Y lo más importante es que aunque no te den título, hagas el trabajo de evangelista, de ministro. Eso es así. Porque yo puedo evangelizar sin ser evangelista. Eso es así. Mire, leímos ahorita que David profetizó. Y no tenía título de profeta, era título de rey. Yep. ¿Tú me estás siguiendo? Yep. El mismo Esteban evangelizó. Yep. Evangelizaba. Y era diácono. Y era un diácono. Pero lo que estoy diciendo es que podemos hacer el trabajo sin estar pensando en el título. Exacto. ¿Cuánta gente que necesita la palabra de Dios? En las cárceles, en los hospitales, en las calles, en los árboles metidos por ahí, de ambulantes. O sea, gente enfermo de verdad. Pero necesitamos un título, ¿no? Lo que necesitas es abrir tu boca, No, que Dios la debe Dios llenar. lo que necesita es la disposición. Dios no necesita, ¿sabes? Tú no necesitas un título para predicar o una posición en un liderato de una iglesia, pastor. ¿Cierto o falso? Lo cierto es que él dijo: ir por el mundo entero y predicar este evangelio a toda criatura. Cuando él dio ese mandato, él no especificó dónde y cómo, sino él dijo: abre tu boca que yo la llenaré. Simplemente eso es lo que se necesita. Eso es así. La diferencia en lo que mencionas ahora, porque hay que darle crédito a los pastores también. Amén. Es que no se puede poner tampoco a todo el mundo a predicar en una iglesia Eso es. si no hay conocimiento y si no hay profundidad bíblica. Eso es así. Entonces, por eso mismo, fíjate, ahora mismo nosotros comenzamos la próxima semana clases de homilética, el arte de predicar. ¿Por qué? Porque la gente no sabe predicar. Dicen cualquier disparate, repiten cualquier cosa y siguen diciendo que el Señor se llevó a Elías en un carro de fuego. Entonces siguen diciendo las mismas cosas que aprendieron cuando niños. Que aprenden, que repiten por Claro, ahí. entonces, ¿qué sucede? Que el asunto de esto es conocimiento, porque la sociedad de hoy, porque la iglesia de hoy, porque los ministros de hoy, porque los miembros de la iglesia de hoy están más preparados que antes. Ahora se está estudiando la Biblia, ahora hay conocimiento bíblico y los pastores están buscando que los que están ministrando en el altar, los líderes del altar, todos los adoradores estén preparados para que puedan darle lo mejor a un pueblo que pide excelencia, porque servimos a un Dios excelente. No, exacto, pastor. Y luego está: tú no te presentas ante los hombres. Dice Pablo dijo a Timoteo: procura presentarte delante de que no de los hombres, delante de Dios primero aprobado. Como un obrero que no tiene de qué avergonzar y que traza, la palabra trazar es un hombre que puede enseñar y que no tiene de qué avergonzarse. ¿Sabes? Que traza bien la palabra de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo Timoteo? Papá, si tú vas a predicar, yo me imagino, porque Pablo era tremendo predicador, le está diciendo: papi, en este negocio tú tienes que estar primeramente aprobado por Dios. Eso es así. ¿Sí o no, pastor? Aprobado por Dios. Y también le dice ministros competentes. Competentes. So, hay incompetentes, o sea, que no están preparados. Saca algunos, exacto. Gloria a Jesús. Wow. Eso es así. Y recuerden siempre, nosotros queremos y sabemos que si hay un título que no se usa, pero está escrito, y es que todos hemos sido llamados para ser testigos de Dios. Amén. Y con eso dicho, tú puedes enseñar a hablar con alguien, presentarle el plan del evangelio muy simple, y entonces pues lo lleva a una iglesia como en el 8703 en la Curry Ford, en la iglesia El Shaddai. Lo puede traer ahí. El pastor va a dar la clase homilética. Homilética los martes a las 7:30. Básicamente se llama el arte de la predicación, y vamos a hablar un poquito de hermenéutica también. Le voy a dar los detalles más adelante. Si ustedes quieren comunicarse con el hermano Luis, el hermano Ángel, pues ellos le darán todos los detalles. Amén. Queremos ayudarlo. Las clases son gratuitas, con el propósito sencillamente de traer conocimiento. Amén. Si usted gusta traer una ofrenda para la construcción del templo que estamos trabajando para el Señor, sería una bendición. Todas las ofrendas y todos los diezmos que se recogen en la iglesia, se colectan, con los cuales adoramos al Señor, son con el fin de la construcción de nuestro templo, que va a albergar una buena población, una buena comunidad, y las puertas van a estar abiertas para el servicio del Señor. Amén. Eso es así. Si tú quieres ser parte de ese edificio bonito que está
siendo construido ahora mismo el 8703 de la Curry Ford Road, que ahí está Ángel poniéndolo ahí en el en los comments. Ahí, gloria a Ahí Jesús. están para que ustedes también vean que todo lo que las ofrendas, las donaciones y todo eso va directamente en esa obra, porque eso no es financiado ni nada. Yo no tengo salario en la iglesia, a mí no me dan salario, exacto. porque nosotros hemos comprometido todo para la iglesia. Sí. ¿Ok? Así que yo nada necesito, gracias a Dios tengo un buen trabajo, Dios me ha bendecido, pero la iglesia es para la comunidad. Amén. Eso es así. Amén. So, gracias Yo creo que el miércoles que viene en formato bien chévere, pero el pastor yo escuché decir que dijo que quiere entrar en lo de los ministerios, en los cinco ministerios. Los cinco ministerios, de esto se trata este segmento, de descodificar los misterios. Los misterios del reino, ¿sabes? Porque hay muchos misterios, podemos ir y averiguar en la Biblia, hay muchos misterios. Exacto. Gente que quiere saber más a detalle lo que sucedió con el arca de Noé, me escribieron. ¿Sabes? Porque en una aplicación que yo tuve estaba hablando de eso. Me acuerdo que fue bajo el tema ¿cómo cuesta creerle a Dios? Y utilicé ese texto bíblico de Noé en Hebreos capítulo 11, verso 7, que dice que cuando Dios, dice que con temor de Dios haberle advertido a Noé, dice que con temor construyó el arca. Y de acuerdo a eso, pues se creó una predicación y una profundidad tremenda. Pero el miércoles que viene, el pastor viene a hablar sobre el asunto de los misterios, de los ministerios, de los cinco ministerios eclesiásticos. Eso es así. Venga, eso va a ser candela. Eso va a ser candela. Uno a la vez, porque sí, mucho. Sí, tenemos, olvídate, tenemos tiempo para hacerlo, porque vamos a seguir haciendo esto hasta que Dios nos venga a buscar. Amén. Yo quiero que ustedes entiendan algo que quiero, ¿verdad?, clarificar aquí. Y es que cuando usted tiene un llamado, siempre sea confirmado a través del Señor. Porque yo puedo hablar por mi propia cuenta que yo he recibido mi llamado a través del mismo Señor, que el mismo Señor me habló a mí directamente, que no fue por hombre. Amén. Solamente lo que el hombre ha hecho es confirmar lo que Dios me está diciendo. Amén. Yo quiero con eso dicho, nunca piense que Dios no tiene una posición para ti en el cielo, porque fuiste, y créame, levántate y comienza a hablar, comienza a buscar esas almas, porque aunque tú no lo creas, Dios te tiene aquí ahora mismo con un propósito. Solo resta tu intimidad con Dios para saber y reconocer dónde Dios te va a ubicar. Amén. Gracias, pastor, por estar aquí. Gracias, Ángel, por llegar aquí. Amén. Gracias a ustedes por compartir y por hacer el trabajo de evangelismo y compartir hacia adelante. Y lo espero aquí el lunes, que el lunes tenemos visita, y el próximo miércoles el pastor va a estar aquí con nosotros otra vez, y él va a seguir aquí. Ya ustedes saben de dónde Ángel y yo venimos. Y contestando una pregunta más, ellos sí tienen el permiso, hermano. Esto es un podcast que usted puede, estamos en vivo y a todo color, y usted puede poner su comentario y nosotros lo vamos a ir leyendo mientras estamos en el segmento, para que así nosotros podamos también, ¿verdad?, recibir. Nosotros aquí aprendemos de allá para acá. La palabra es como una espada, ¿sí o no?, que atraviesa para allá y para acá. Entonces, sí, el segmento está abierto para preguntas. Y si hay alguien ahí, Dios bendiga también a Sammy, que se conectó, Sammy Bay. Gloria a Jesús. Si hay alguien ahí que necesita la oración, si hay alguien ahí que Albert, dice, saludos ahí, Albert. Mira, una sola palabra basta para tú convertirte, ¿sí o no? Para que Dios toque tu corazón y tú puedas arrepentirte y decirle: heme aquí, gloria para siempre. Este es el momento. Hasta aquí nos ha traído Dios, hasta aquí nos ha traído el Espíritu Santo de Dios. Yo creo que este ha sido un momento de bendición, hermano. Por ahí lo que andan hablando es sandeces. Por ahí lo que se anda predicando son cosas del siglo XXI, hermano. Hay que volver a la senda antigua, hay que volver a lo que se enseñó, a lo que daba resultado, Luis, a lo que realmente funcionaba, a lo que le dio éxito a esos hombres de Hebreos capítulo 11. Mi alma adora a Dios. Esa palabra que no cae a suelo, esa palabra que los mantuvo, ellos creyendo en cosas que no se veían, que ellos dijeron: que yo no lo veo, yo le creo a Dios. Abba, Shanda, Espíritu Santo,
Santo, si hay alguien allá a la distancia, Señor, tú puedas entrar en su hogar, tú puedas entrar en su espacio a través de esta transmisión. Si hay alguien ahí que ponga una palabra, Señor, quiero oración. Aquí estamos para orar con el pastor Rafael Cruz y con Luis Bonilla, nuestro hermano evangélico Luis Bonilla. Estamos aquí por unos minutos más, 2 minutos más. Tenemos 1 minuto más hasta las 1:30, 1 hora y media está pautada este segmento. Así que nada, alguien puso un mensaje, gloria para siempre. No sé si lo puedes ver, pero es una linda bendición. Dios les bendiga, les amo, gracias por ser un gran bendición para todos nosotros. Amén, ese es el propósito, para poder dar a ustedes, porque la palabra nos enseña que de lo que nosotros se nos ha dado, también nosotros damos para adelante. Yes. Amén. Y por eso que estamos aquí, por eso que este programa, ¿verdad?, salió del corazón del Señor para venir a la vida de ustedes, para bendecirlos grandemente, porque creemos en usted. Amén. Si usted no cree en sí mismo, yo creo en usted, que todo lo puedo en Cristo, que nos da fortaleza, nos ayuda, nos da sabiduría y entendimiento. Amén. Que el Señor los bendiga mucho y recuerden de compartir esto. Y Ángel, llévanos en oración ahí. Padre, gracias por esta linda bendición. En esta noche hemos sido bendecidos, Dios amado. Gracias por, Señor, poner en el corazón de estos siervos el segmento, Dios mío, esta plataforma, Dios mío, este programa. Amén, Dios mío, descodificando los misterios del reino. Gracias, Dios mío, porque siempre aprendemos. Tu palabra es amplia, tu palabra es grande, tu palabra es bendición, tu palabra es bendita, Dios mío. Tu palabra es como una espada, Dios amado. Tu palabra enriquece, Dios amado. Gracias porque hemos podido recibir hoy una palabra, hemos podido conocer más a profundidad sobre los 12, lo que significa el número 12 en la Biblia, Dios mío. Gracias porque tú, Dios mío, estableces principios, estableces para los hombres el orden, y gracias por permitirnos, Dios mío, escuchar a nuestro pastor una vez más. Siempre es una delicia, siempre, Dios mío, como decimos Jubilee, nosotros estamos muy enriquecidos, muy bendecidos por tener el pastor Rafael Cruz como pastor, como mentor y como líder. Señor amado, gracias por la iglesia de Chaddai, gracias por lo que se conectaron. Así que los esperamos el próximo miércoles en tu programa Descodificando los Misterios del Reino. Dios te bendiga. Y acuérdate, Ángel, como siempre decimos, te lo dije. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Bendiga. Amén. Adelante. Nos fuimos. Acho, me tenían loco en la otra página, varón. Gloria a Jesús. Santo. No. Yo estoy desconectado de mi página acá.